Estamos aquí con el pastor Salvador Gómez de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y con Juan José Pérez, pastor de Iglesia Bautista de la Gracia y director de la Academia Ministerial de la Gracia en Santiago. Y queremos hablar básicamente de esta Biblia de estudio que va a salir próximamente, la Biblia de estudio Herencia Reformada. Salvador, ¿qué utilidad tú le ves a una Biblia de estudios como esta que va a salir próximamente? Bueno, en primer lugar, es una Biblia de estudio que asume, ¿no?, que nosotros como creyentes debemos ser estudiosos de la Biblia y no simplemente lectores superficiales. Y ciertamente en el mercado hay diversas Biblias de estudio disponibles para el pueblo de Dios. El aporte o la diferencia que hace esta Biblia de estudio de Herencia Reformada es que contiene no solamente en sus notas una perspectiva tomada desde las doctrinas esenciales de la Reforma, sino que contiene documentos, artículos diseminados a lo largo de toda la Biblia y al final que enriquecen muchísimo el estudio de las Escrituras para cualquier creyente, cualquier profesor, maestro y cualquier pastor en el proceso de preparación de estudios o en las devociones personales del Hijo de Dios. Cada Biblia de estudio tiene un énfasis, cada Biblia de estudio tiene un aporte. El tener una Biblia con un énfasis de la derivación de las doctrinas reformadas nos concede beneficiarnos de un contexto histórico en el que nosotros nos desenvolvemos como cristianos. No venimos de un vacío, sino que hay todo un trasfondo que ha sido nuestra herencia. Sea que estemos conscientes de esa herencia o no, la realidad es que somos beneficiarios al día de hoy del gran legado que la Reforma nos dejó a nosotros como pueblo de Dios. Y esta Biblia pues nos recuerda, nos da esos pincelazos a lo largo de toda la Escritura, colocándonos no solamente en bosquejos, subdivisiones de lo que la Biblia contiene desde Génesis hasta Apocalipsis, sino también ya explicaciones más profundas desde un punto de vista de la Reforma y cómo eso se aplica para la vida cristiana el día de hoy. Un aspecto vital que contiene esta Biblia es que no queda en mera teoría, sino que nos coloca de frente con los deberes que estas doctrinas nos traen a nosotros como pueblo del Señor. Un ejemplo claro que es un aporte de esta Biblia es esa sección que trata acerca de las devociones familiares, cómo cada cabeza de familia puede aplicar el contenido bíblico para cada contexto familiar y poder así instruir y ayudar a los hijos a entender el mensaje de la palabra de Dios. De manera que yo pienso que esta es una Biblia, un aporte utilísimo para el pueblo de Dios. Juan José, hablando de esta herencia reformada de la que hablaba Salvador ahora, ¿tú pudieras darnos algunas pinceladas de esta herencia y por qué América Latina necesita esto? Bueno, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Y es la importancia de estudiar la historia de la iglesia. Y no solamente cómo la iglesia ha visto la verdad a través de la historia y cómo la ha sistematizado, sino también los errores que ha cometido. Y precisamente una de las utilidades de esta Biblia, y hablando desde el punto de vista de una academia, es cómo se pueden combinar 4 disciplinas que son la teología exegética y herramientas para yo extraer información, teología sistemática, porque tiene varios artículos dentro donde la doctrina se ha sistematizado, teología histórica con su apartado de credos, confesiones, y teología práctica, como hablaba el pastor Salvador, y todo eso se combina simplemente para darnos una muestra de la herencia que hemos recibido de los reformadores, de cómo interpretaron las Escrituras, cómo sistematizaron la Escritura y algo muy importante, cómo aplicaron la Escritura, dejándonos claro el mensaje de que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil y al final el propósito ulterior para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, preparado para toda buena obra. Muchos no desconocen el impacto que este avivamiento de la verdad tuvo en el siglo XVI.
y sobre todo la centralidad del Evangelio en el movimiento de la Reforma. Salvador, ¿tú pudieras ayudarnos un poco a entender por qué América Latina necesita una Biblia de estudio como esta que se está publicando? Porque como tú decías al principio, hay varias Biblias de estudio en el mercado. ¿Por qué esta es un aporte muy singular? Bueno, como decía, no estamos desligados de la herencia teológica, histórica que tenemos. Y esa herencia nos obliga a nosotros a reconocer el aporte que los reformadores nos dieron saliendo de una época de oscurantismo doctrinal. Ellos transformaron Europa al extraer de las Escrituras doctrinas básicas como lo es la suficiencia de las Escrituras, la doctrina de la justificación por la fe, y así ellos pudieron traer al tapete cosas centrales del Evangelio, de lo que significa ser creyente, hijo de Dios. La Biblia, herencia de la Reforma o herencia reformada, nos concede a nosotros ver de manera sucinta, breve, estos principios desplegados en la interpretación de las Escrituras. Hay personas que le tienen cierto miedo a las Biblias de estudio, como si estuviéramos añadiendo algo a la palabra de Dios. Y eso está muy lejos de la verdad. De hecho, una de las primeras Biblias anotadas salieron precisamente de la Reforma, esa Biblia de Ginebra. Tenía notas, y lo que menos ellos querían que se pensaran era que ellos estaban haciendo añadiciones a las Escrituras, adiciones. Y de manera que no se pretende con esta Biblia que las notas son inspiradas, ni los documentos, ni los artículos que aporta. Son sencillamente herramientas de ayuda. Y todos nosotros leemos las Escrituras y nos encontramos con versículos y digo, ¿qué significará esto? Y nosotros no tenemos que tener las respuestas a todas nuestras inquietudes cuando estamos leyendo las Escrituras. Y esto es un aporte por personas estudiosas que nos han permitido reconocer o aprender las doctrinas esenciales de estos pasajes que leemos a diario, personalmente o en familia. Tú mencionabas el tremendo aporte que tiene esta Biblia con las notas de aplicaciones para devocionales familiares y personales. Pero ya estamos terminando la entrevista, Juan José, como director de una academia ministerial. ¿Por qué tú animarías a academias ministeriales que tal vez nos están mirando, directores que nos están mirando? ¿Cómo tú pudieras animar para que esta Biblia se aplicara también en estos contextos de academia y de estudio de las Escrituras más profundos? Bueno, toda la riqueza que está detrás de esta Biblia, como hablábamos exegéticamente, sistemáticamente, históricamente, prácticamente, sería hasta cierto punto, y quiero usar la palabra con cuidado, un poco arrogante de nuestra parte, pasar por alto la herencia que Dios nos ha dejado. De hecho, dice la Escritura en Efesios que Cristo dejó a su iglesia, entendemos que Él está hablando en Efesios de la Iglesia Universal, pastores y maestros para equipar la iglesia. Y nosotros sabemos que detrás de esta Biblia hay toda una gama de maestros que han tratado la palabra con seriedad. De modo que animamos a toda academia que trate de introducir esta Biblia dentro de su bibliografía por toda la riqueza que está detrás. Creemos que sería una buena forma de aplicar el principio. Vamos a usar esos buenos maestros que fueron iluminados por Dios y que Cristo los dejó para que equipara a su iglesia, para que su iglesia crezca. Amén. Bueno, quiere el Señor usar este nuevo esfuerzo de esta publicación porque creemos que va a ser de gran beneficio para el pueblo de Dios de habla hispana.